Aquí estamos en la isla, es uno de los lugares más espectaculares de Buenos Aires, incluso para desarrollar y recorrer con una mirada de turista, ¿no? Porque ustedes van a descubrir los más diversos estilos en una zona que son 11 hectáreas, apenas 11 hectáreas que correspondieron a una quinta que se llamaba Hale Pearson, ¿no? Que fue cambiando de manos por diversas circunstancias hasta que en 1905, 1906 se urbanizó, se loteó, se llamó a un urbanista francés que desarrolló también avenidas en París para que desarrolle un sistema de calles que se entrecruzan. Van a encontrar una plazoleta en donde se encuentran 6 calles, ¿no? Tiene una traza de diagonales que ustedes van a encontrar y van a recordar en París. Entonces es un lugar sustancial. 11 hectáreas, de las cuales 8 ya están urbanizadas, pero han quedado 3 hectáreas de parque. Y estamos partiendo de la parroquia de San Agustín, que ustedes entraron, filmaron, vieron. Nosotros la tenemos a través de este árbol. Es una iglesia neogótica de principios del siglo XX, producto de una donación de una señora Unzué, porque antes la gente de dinero, ¿no es cierto?, era muy creyente. Entonces donaba para la iglesia para poder tener sus cenizas, sus restos, o en la cripta o adentro de la iglesia, como la señora Unzué. Hoy la clase dirigente, por lo general las élites, hoy nadie cree en nada, la gente de dinero está en una especie de orgía hedonista, cambió mucho las costumbres, ¿no? Pero en otra época, aunque les parezca increíble, la élite, ¿no? Financiaba construcciones religiosas. Van a encontrar edificios de lo más raros, de lo más extraños, porque no solo edificios académicos que a ustedes le van a recordar Grecia, Roma, sino también de corte brutalista, como la torre que tenemos aquí detrás, que todavía ustedes no estudiaron, pero en la clase número 12 vamos a estudiar el brutalismo, el neobrutalismo, el hormigón. Atrás tiene la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, pero también hay edificios de corte academicista, que es lo que más vamos a encontrar. Entonces yo lo que les quiero pedir a los alumnos que van a exponer, fluido, sin preocuparse si se equivocan en alguna fecha, porque lo vamos a editar y lo ponemos en los zócalos. La charla tiene que ser fluida, ¿no es cierto? No detenerme en detalles. Entrenar la expresión verbal, porque otro de los objetivos de este encuentro, siendo que estamos tantas horas en la computadora, hemos perdido la comunicación verbal. Nos cuesta mucho comunicarnos fluidamente en forma verbal. Entonces eso es lo que estamos entrenando también. Bueno, entonces bienvenidos a la isla, uno de los lugares más espectaculares de Buenos Aires, y a partir de ahí, de aquí, les queremos decir también a la gente de la UADE, al arquitecto Roberto Converti, a la decana Turquesa Topper, vamos a ir a barrios periféricos, o sea, barrios marginales de la ciudad de Buenos Aires, donde pocos turistas van, donde las condiciones de seguridad son más bajas, pero también hay mucho para descubrir. De manera que las clases siguientes ya vamos a ir adentrándonos a barrios más alejados como Pompeya, Villalura, etc. Esta iglesia de San Agustín para mí tiene un particular rincón en mi corazón, porque aquí a los 16 años empecé a trabajar vendiendo diarios en La Puerta, un semanario católico que se llamaba Esquiu. Entonces ahí empezó mi vida laboral. Después, gracias a que vendía diarios en La Puerta de una iglesia, entré en la industria editorial y pude estudiar y demás. De manera tal que siempre todo lo que el mundo laboral se vincula con algo que nos gusta, siempre nos trae un buen recuerdo. Bueno, estamos en la isla, ya en el interior de la isla, de esta ex quinta de 11 hectáreas. Estamos en una plazoleta, la plazoleta Gelioves, que convoca a 6 calles. Acá, así como en el Arco de Triunfo de París, se concentran 12 avenidas, ¿vieron? Aquí se concentran 6 calles, de manera tal que tiene ese urbanismo estrellado, ¿no?, que Bouvard planteó aquí cuando se urbanizó. Una cosa que les quería decir, dado que está de visita el académico de la Universidad de Venecia, Riño Brutomeso, muy importante en la actividad turística, que el turismo no invada
donde vive la gente. Les estaba pensando eso. Riño me cuenta que él vive en Venecia, fue uno de los grandes luchadores contra los cruceros gigantescos que entraban a los canales de Venecia. Él vive en una isla de Venecia que dice, está orgulloso de que no entran autos, ¿no es cierto? La isla, los vecinos, se sienten orgullosos de que una zona silenciosa, de poca circulación automotriz, no hay transporte público, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar que el nombre, ese sobrenombre que se le ha puesto es como una isla de tranquilidad. Eso también hay que pagarlo, por supuesto, es una zona de alto valor por metro cuadrado y demás. Pero el mensaje que les quería dar, antes de darle la palabra a los compañeros, que el turismo, tenemos que evitar que el turismo tenga el impacto ambiental, que tenga el impacto en la vida cotidiana de la gente, porque si no, ¿qué pasa? Pasan dos cosas, o transformamos los cascos históricos en fósiles, falsificados para el turismo, ¿no? La mayoría de los cascos históricos de las ciudades europeas, incluso de América Latina, cuando uno va a Cartagena de Indias, ¿no? Son falsos históricos, me van a matar los colombianos, son falsos históricos para el turismo. ¿Me explico? Acá estamos en un lugar que vive la gente, ¿no es cierto? Entonces, como la Boca tiene... la Boca ahora está en un proceso también de falso histórico, pero los lugares donde vive la gente y además tienen un valor agregado turístico son mucho más atractivos, porque vemos la vida cotidiana, no es un falso histórico, ¿no? Bueno, cuéntenos qué vamos a ver acá, acérquense el micrófono. ¿Cuál es el edificio que tenemos detrás? Bueno, el edificio que encontramos atrás está a la altura de 2299 en Heliobes. Participaron 3 distintos arquitectos. El edificio cuenta con 5 pisos, 4 son de departamentos y 1 es de un jardín privado. El objetivo era que fuera un edificio de lujo, tranquilo, pacífico. Enfrente podemos encontrar la Embajada Británica. Al costado se encuentra el Ministerio de Seguridad de la Nación. Enfrente está la rotonda que se emboca de 6 calles distintas. Y nada, en Google Maps aparece como en otra altura, que es 2293, que en realidad 229 es esa, pero en Google Maps aparece distinta. Bueno, eso es el tema de que hay que venir al lugar, no guiarse solamente por internet, hay que venir a la locación. Cuando uno quiere investigar algo, no se puede hacer todo desde la computadora. La revista decía que era 2299 Muy y bien. Cuando vinimos acá era 2295. Eso tiene que ver porque muchas veces hay cambios en el catastro y en la división de las propiedades, ¿no es cierto? A lo mejor la propiedad anterior, acá antes tal vez haya habido un palacete, claro, y ahora hay un edificio más moderno. Nosotros la información la sacamos de la revista de Arquitectura de 1940, no encontramos la fecha en la que se hizo el edificio, muy bien, pero bueno. Contanos, ¿qué nos podés agregar? El interior está basado en el estilo inglés. En el estilo inglés, con mucha madera, cuadros, flores, papel pintado. En la parte interior también tiene columnas de estilo jónico, de arquitectura griega. Y afuera en la entrada, que ahora no se ve porque hay una pared, hay columnas de estilo toscano, de arquitectura romana. Bueno, muy bien descrito. Hay una cuestión que vos señalaste, que aprovecho para decir, que cuando un edificio se construye, por ahí los árboles no están tan crecidos, entonces se ve la fachada. Y muchas veces no vemos el frente del edificio como lo pensó el arquitecto porque los árboles crecen. Por eso es muy bien tu observación que en la entrada hay columnas efectivamente toscanas. Otra cuestión importante que observen, ustedes que estudian hotelería, que este es el primer edificio que hizo, o uno de los primeros, el estudio Sánchez Elía Peralta Ramos, el estudio CEPRA, que ustedes conocen perfectamente, aunque no conozcan los nombres, porque conocen el Hotel Sheraton, ¿verdad? Conocen el Hotel Sheraton, que es del mismo estudio, pero ya lo han hecho en su madurez. Este es el primer edificio, cuando empezaban la carrera, su estudio de arquitectura, en los años 40, el Sheraton es de fines de los 60, de manera tal que ya habían hecho toda una trayectoria. Otra cuestión que vos señalaste muy bien, la influencia inglesa viene, que tenemos ladrillo a la vista, observen estos detalles, ¿no? Tenemos aberturas blancas, cuando ustedes vayan a Londres, a Inglaterra, van a ver los estilos de los reyes, los Jorges, el estilo georgiano, ¿no? Que ladrillo visto, de una coloración muy intensa, y aberturas blancas, con vidrio partido por lo general,
con buena iluminación, porque ustedes saben que en Inglaterra hay poca luz, no tienen la luz que tenemos nosotros los países que están en otras latitudes, por lo cual las aberturas también son amplias. Y otra cuestión muy importante que se valoraba en los años 30, 40, las vistas de altura. Hay unas terrazas con jardines, con parques, ¿no? Con una jardinería de altura, que es lo que empezó a valorar Le Corbusier. De manera tal que, bueno, ustedes pueden ver acá que hay una melange de distintos arquitectos, estilos, y estamos observando una de las primeras obras de los arquitectos más destacados de la Argentina, el estudio Sánchez Elía Peralta Ramos, autor de Sheraton, del Banco de Londres y de tantos edificios emblemáticos de la ciudad. Sánchez Elía Peralta Ramos Agostini, perdón, me faltaba el último. Muchas gracias. Quería comentar que ustedes han sido protagonistas sin querer del drama que vive nuestro país, porque atravesamos recién el Ministerio de Seguridad, vieron que estaban todas las fuerzas convocadas frente a la grave crisis que está teniendo nuestro país por posibles estallidos. Entonces el hecho de hacer una clase pública también nos pone en contacto con lo que pasa en la calle, porque cuando estamos dentro del aula de la UADE, poco observamos lo que pasa por la avenida 9 de Julio, que son miles y miles de gente que va a pedir dinero al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, hacer una clase pública también nos pone en contacto con lo que pasa en la calle. Y ustedes acaban de pasar en un lugar que se están a punto de reunir todas las fuerzas de seguridad del país para ver qué se hace con lo que está pasando en materia de inseguridad. Bueno, paré acá porque les quería mostrar un edificio. ¿Cómo se entra a este edificio? No sé si lo ven. ¿Ven la puerta de acceso? Bueno, muy frecuente que por la traza urbana de Boulevard, ¿no? Hay lotes que tenían doble entrada, de manera tal que es muy probable que el acceso sea por la otra calle. Entonces, era muy frecuente que en los loteos que se hicieron a principios del siglo XX, los antiguos edificios tenían doble entrada por dos calles. Una parte posterior, más tranquila, a veces tenían el acceso de servicio, y la parte delantera para el acceso de los propietarios. Aquí tienen un caso. Después van a ver toda una invasión de edificios de los años 70, porque la gran masacre que tuvo patrimonial en la ciudad de Buenos Aires empezó con el despegue constructivo que hubo después de la ley de propiedad horizontal. Vieron que en 1948 se hace una ley que cada uno podía tener una propiedad en forma horizontal, no necesariamente el lote entero. Entonces a partir de ahí empezó una fiebre constructiva que duró hasta los años 70, donde se derribaron multitud de edificios que tenían gran valor patrimonial, pero como el ejercicio que les hice ayer en la Plaza San Martín, cuenten cuántos niveles tiene esta casa. 1, planta baja, 2, 3, 4 pisos, ¿no? Cuenten el edificio de al lado cuántos pisos entran en los 4 pisos de esta antigua casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos. ¿Me explico? En el mismo lote vive mucho más gente que lo que vivía antes. Eso contribuyó a lo que se llamó la densificación de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, cada vez más habitantes. En la ciudad de Buenos Aires, ustedes como futuros licenciados en turismo tienen que observar también cómo es la densidad de una ciudad. Nosotros llegamos al pico de población en 1947. A partir de ahí, la población de la ciudad de Buenos Aires se frenó, no creció más, decreció. Lo que creció fue el Gran Buenos Aires, explotó el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Este es un fenómeno que ustedes van a ver en grandes ciudades europeas como París, Roma, Nueva York. El casco original decrece. Le voy a explicar por qué, en forma muy simplista. A mayor poder adquisitivo, menos tasa de natalidad. A menor poder adquisitivo, explota la tasa de natalidad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, las familias que están metidas, incluidas en el proceso económico, tienden a no tener hijos o a tener pocos hijos. Las familias de inmigrantes o que están fundando nuevas generaciones que quieren prosperar, que quieren salir adelante, que empiezan de abajo, suelen tener muchos hijos. Esa es la paradoja
que vive la Argentina y que viven los países desarrollados. El país que tiene mayores problemas en América Latina de esa naturaleza es Argentina, con un crecimiento en Buenos Aires, tasa de crecimiento negativo. Y otra ciudad, otro país muy importante con ese problema, que cada vez hay menos gente, ¿cuál es? Ustedes que estudian turismo, que yo lo conozco muy bien por mi hijo, que es japonés, no es Japón. En Japón, dentro de 50 años va a haber un 40% menos de población de la que hay ahora, por lo cual se estimula que la gente tenga hijos. Bueno, toda esta historia viene de cómo en donde antes vivía poca gente, empezó a vivir mucha gente. Bueno, contanos, Bacone, porque yo paso por esta calle y este edificio no me llama la atención para nada. ¿De qué se trata? Bueno, estamos enfrente de la obra del ingeniero Luis Migone. Este edificio cuenta de 7 pisos. El 7º piso es de propiedad del ingeniero y los otros 6 pisos cuentan con 6 departamentos. En el centro encontramos el ascensor, la escalera y demás servicios. Consta de 15 baños, todos bañados en color, y la estructura, como podemos ver, es naval, es arquitectura naval. Es un edificio del año 1936. Bueno, lo que Bacone estaba señalando, más que es una arquitectura que tiene mucha influencia de lo que eran los barcos, los transatlánticos. Ven que es una proa, aparece la proa de un barco, porque la gente antes iba y venía de Europa en barco, no en avión como ahora, por lo cual hacer un edificio que tenga analogías con un transatlántico tenía algo de glamour, ¿no es cierto? Lo digo a ustedes porque estudian turismo. Y la otra cuestión interesante es que el ingeniero Migone hizo cientos y cientos de edificios de Buenos Aires. Mismo es reconocido. ¿Cómo? Mismo es reconocido. Fue presidente del Centro Argentino de Ingenieros, escribió un libro sobre el desarrollo de las grandes ciudades, fue urbanista también, y proyectó muchas iglesias con Carlos Iríaco Massa, muchas iglesias de barrio, Luis Migone. Tenemos este edificio racionalista, no tiene absolutamente nada que ver con los edificios académicos que había en su alrededor. Fue el primer edificio moderno cuando acá estaba poblado de palacios, ¿no es cierto? Otra cuestión interesante es que, como estamos en una suerte de colina, muchos edificios no están al lado de escalinatas. Eso contribuye, la topografía contribuye a embellecer el paisaje, porque Buenos Aires, siempre los viajeros se han quejado que es una ciudad muy plana, ¿no es cierto? Entonces la lomada esta, con estas escalinatas, contribuye al paisaje urbano. Entonces la obra de Luis Migone es racionalista, que tal vez pase desapercibida, pero que en su momento fue tapa de revistas, fue tapa de las revistas más importantes de la ciudad de Buenos Aires en 1936. Bueno, hace un rato entramos a un edificio que yo les pregunté por dónde se entraba, y aquí tienen por dónde se entra. Este es uno de los pocos casas de departamento que quedó sobreviviente de la invasión de edificios de los años 60 y 70. Quedó ahí apretado entre medianeras, que también, si ustedes cuentan los niveles, hagamos el mismo ejercicio aunque lo tapan los árboles, pero vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Donde entran 6 pisos de este edificio, entran 9 del edificio de al lado, ¿no es cierto? Ese ensayo ya lo estuvimos observando. Cuéntanos un poco de este edificio, qué particularidades tiene. Bueno, este edificio es Galileo 2455, encontrado en la isla donde estamos presentemente, y bueno, lo crearon 2 arquitectos, Jorge Sábate y Emilio Rúbilo. Yo voy a pasar a explicar un poco de Emilio Rúbilo, así lo conocen un poco más. Y bueno, nació en Italia, pero de muy joven se vino a vivir a la Argentina. Tuvo su título de constructor en la escuela Otto Krause y luego se recibió de arquitecto en 1924 en la UBA. No se conoce mucho de él, pero tiene 2 obras muy importantes. Esta, que es una sobreviviente, y el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, es un destapado. ¿Cómo es tu apellido? Ferreira. Muy bien, Ferreira. Adelante. Bueno, y el otro arquitecto fue Jorge Sábate, que además de construir este edificio, se recibió de UBA en 1921 y durante toda su carrera fue bastante reconocido, recibió muchos premios por sus trabajos y sus proyectos.
y también se lo conoce por haber sido intendente de la ciudad y por haber sido el presidente de la Secretaría Central de Arquitectos de Buenos Aires. Muy bien, Sabaté hizo muchos proyectos y como bien dijiste fue intendente, renunció no sin polémica, pero bueno, eso forma parte de la historia argentina. Así que muy bien la referencia, los felicito por la fluidez. Adelante. Y sobre el edificio en Directo sí, a ella sola, a mí yo desaparezco. Sí. Sobre el edificio en sí podemos destacar que en su interior presenta un estilo más ligado al barroco, ¿no? A detalles, mucha abertura para que entre la luz del sol. Un estilo, tanto por dentro como por fuera, más ligado al francés, ¿no? Beige, o sea, siempre pueden observar su color beige, destaca sobre lo demás, porque son colores más opacos, son más blancos, más negros, y vos pasás por la calle y ves un color beige así llamativo, que cuando pega la luz del sol, que es muy poco porque hay 2 árboles tapando, pero cuando pega la luz del sol resalta más por un color más blanco, más llamativo. Muy bien, esto es lo que se llamaba piedra París, ¿no? Hay zonas de Francia donde hay una piedra porosa que se usó mucho para construir y después se usó como revestimiento. Hoy a la piedra París, bueno, le llamamos Tarquini, que es una firma que te vende el material para imitar la piedra París. Pero muy bien tu referencia, la piedra París que imita las fachadas de los edificios de París de la época de las reformas de Haussmann. Cuando ustedes vayan por las grandes avenidas de París van a ver también este tipo de revestimiento en piedra. Luego vinieron otros revestimientos en granitos, en mármoles, que ustedes van a ir viendo en distintos edificios de la zona, como atrás de ustedes que hay un granito sueco. Así que muy buena tu observación, los felicito. Gracias. Estamos en el centro de la isla y estamos viendo un edificio que no tiene nada que ver con los academicistas. Contanos un poco. Bueno, este particular edificio se encuentra sobre Galileo al 2498. Se encuentra situado en un sector que se llama La Isla, que es caracterizado por su arquitectura y por el estilo aristocrático de sus residencias, palacios y sus plazas. Y cuenta con un penthouse con ascensor propio en la punta del edificio. 2 departamentos por unidad, querés decir. Muy bien. Claro. Mirá a cámara, venite acá que te da la sombra, si no salés tipo bueno. Scarface. Ahí. Bueno, el arquitecto de este edificio es Alejandro Bustillo, que también es pintor. Perdón, el anterior edificio que estaba acá ubicado era un edificio espectacular de Alejandro Bustillo. Bueno, el Alejandro Bustillo era además pintor, escultor y escritor, que se recibió de arquitecto en 1914 y era uno de los más importantes de la historia argentina porque fue el fundador de un estilo clásico nacional, también autor de edificios emblemáticos, residencias, estancias, Hoteles, como cuál. hoteles, Yao Yao de Bariloche. Muy raro, muy extraño, porque también tiene forma de proa de barco, pero tiene que ver con una época que se hablaba del edificio. Fíjense la abertura, que es como una proa también, porque tiene un lote triangular, y se hablaba mucho en la época de movimientos como el metabolismo japonés, edificios que parecen que fueran, que estuviéramos viendo cómo funcionan estructuralmente, ¿no? Tenemos un gran mirador, lo que más se da prioridad a este edificio nuevo, el mirador, ¿no? El mirador que probablemente desde la altura se ve a toda la ciudad de Buenos Aires, la barranca y hasta el río, ¿no? Este edificio reemplazó el antiguo de Bustillo que ustedes supieron describir. Esto es un fenómeno muy frecuente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde edificios de mayor altura reemplazan antiguos. Hoy ya tenemos la ley de monumentos de 1940 que pocos respetan, pero hoy no se habría demolido esa obra emblemática de Alejandro Bustillo. Sí, dale para adelante. ¿Empiezo? Sí, sí. Bueno, en 1912 el matrimonio Madero-Unzué decide mudarse acá al barrio de La Recoleta y compran este terreno y le delegan a 2 arquitectos ingleses, Smith y Colcat, la construcción de este edificio. Ellos eran conocidos acá en Argentina ya porque en Mar del Plata habían construido la estancia Chapadmalal y otros edificios. Y bueno, en 1917 terminan la construcción y la familia Madero-Unzué vive acá hasta 1945 cuando fallecen los propietarios y el gobierno inglés adquiere la propiedad para utilizarla como embajada británica.
Y este de acá es una de las embajadas británicas más lujosas del mundo. Y es uno de los pocos edificios que conserva la estética de la época de la isla. Me estás dando pie para decir algo que no dije, que acá los ingleses que llegaron a la Argentina a principios del siglo XIX tenían la costumbre de tener quintas alejadas de la ciudad. Es una costumbre muy británica y por eso acá había quintas de ingleses y de ahí viene toda la tradición de las quintas. La isla lo compró una empresa inglesa, que fue el primer banco con que nos endeudamos en la época de Rivadavia, que fue la Baring Brothers, ¿no es cierto?, que nos prestó dinero para que nos desarrollemos. En las escuelas a ustedes les enseñan mal historia y les hacen el verso del lavado de cabeza, de la deuda externa, pero la Baring Brothers nos prestó plata para que nos desarrollemos y después nosotros despilfarramos la plata en empleados públicos, en déficit fiscal, es un problema nuestro, no del que nos presta, ¿no? ¿Vieron que los argentinos, vieron la gente que pide plata prestada y después se enoja cuando la tiene que devolver con el que te prestó? ¿Les pasó eso de prestar plata y que después se te enojan? Bueno, así son los políticos argentinos. Bueno, perdón el paréntesis, adelante. Bueno, hablando un poco de la arquitectura de la embajada, como dijimos, son dos arquitectos ingleses, entonces va a haber mucha inspiración del Reino Unido. Y cuando investigamos, vimos que había tres estilos principales. Primero tenemos el estilo eduardiano, pero también tiene cosas del neopaladiniano y el estilo Adams. Pero bueno, si lo digo así, obviamente no se va a entender nada. Contanos un poco, claro. ¿Qué quiere decir paladiano, eduardiano? Claro, primero con el estilo... al revés. El estilo eduardiano, si nos ubicamos en Reino Unido, era normal nombrar los estilos arquitectónicos según quién estaba al mando. Por ejemplo, cuando estaba la reina Victoria, el estilo era victoriano. Muy bien. Entonces, el estilo eduardiano corresponde al rey Eduardo VI. Pero como su periodo fue muy corto, solo fueron 9 años, el estilo eduardiano va a estar muy inspirado en el victoriano, que fue un reinado muy largo. Y bueno, para explicar un poco el estilo victoriano, está muy inspirado en lo que es el gótico, entonces va a haber construcciones neogóticas. Este es un ejemplo que es el Museo de Historia Natural en Inglaterra. Después hablamos del estilo paladiniano, que viene del arquitecto italiano Andrea Palladio, muy bien. Y bueno, como vemos, es un estilo muy simple. Él lo que había hecho era tratar de reinstaurar lo que era la arquitectura antigua, entonces va a tomar muchas cosas de lo que es Roma y Grecia. Entonces, bueno, comparando un poco con lo que vimos en clase que tiene la embajada, si nosotros vemos la puerta vamos a ver que tiene una arcada romana, es decir, tiene un arco al lado del otro que se sostienen entre sí, arriba tiene una terraza. Además, bueno, toma esto del neopaladino, que es una construcción muy simétrica de, bueno, plaza rectangular. Y como vemos, el círculo este presenta el vestíbulo, y el vestíbulo nos divide lo que es la embajada en 2 partes iguales y el resto de dormitorios. Y después, bueno, de lo que viene siendo el estilo victoriano y eduardiano, toma más que nada lo que son toda la cantidad de ventanas, que tiene muchas porque es muy importante lo que es el ingreso de la luz solar. Gracias. Bueno, yo voy a describir un poco más sobre las características de este edificio. Este lote mide aproximadamente 7.000 metros cuadrados, tiene adentro un patio y un jardín grande con una pileta y una cancha de tenis de estilo inglés. Para finalizar, la embajada funciona en un edificio anexo que está en Luis Agote 2412 y esta es netamente simbólica. Bueno, acá veo un grupo que estoy metiéndole mucha presión porque veo que ha hecho fichas a la antigua, así estudiaba yo. No sé si salí buen alumno, buen graduado o no, pero acá hay unas hermosas fichas subrayadas, con resaltador, ¿no? Las fichas son muy importantes, armarse un fichero a la hora de estudiar. Acá te las devuelvo, pero me pareció fantástico. Así que contanos frente a qué monumento estamos. Bueno, nos encontramos frente al monumento a Bartolomé Mitre. Muy bien. Que fue político y militar argentino, pero es mejor conocido como fue presidente de la Argentina durante 1862 y 1868. Alrededor de la Plaza Mitre nos podemos encontrar otros monumentos, al cual hay una fuente en honor al poeta libanés Gibran Gibran. Después ahí está la embajada a Gran Bretaña. Después hay otras 2 estatuas, una en honor al político británico George Canning, y después hay un busto en honor también al doctor argentino Luis Agote,
y la otra estatua que se encuentra es al argentino del Valle Laburre, que era un militar importante de la época. Bueno, muy bueno que nos hablaste del entorno. Del Valle Larraburre lo mató Montoneros, ¿no? Que hoy lo pasó al olvido, porque recordamos mucho de un lado, no de otro. Bueno, asesinado por la guerrilla. Y la otra cosa interesante que dijiste, el monumento a George Canning, que está por acá, en la época de la Guerra de las Malvinas, lo tiraron al río. Y el cocinero Gato Dumas, un famosísimo cocinero que hubo aquí, que salía por televisión, tal vez ustedes no lo recuerden, ¿no? Sí, Gato Dumas. Lo rescató y lo restauró. Después váyanlo a ver, ¿no es cierto? Así que muy bien que hablaste de las esculturas del entorno. Adelante. Bueno, el monumento Mitre por Eduardo Rubino y David Calandra en 1927. Ambos estudiaron en la Academia de Albertina de Bellas Artes. Y la figura ecuestre se encuentra elevada sobre un basamento de granito rojo y alrededor se pueden observar esculturas alegóricas que fueron esculpidas de mármol de Carrara. Bueno, además presenta una estética de fines del siglo XIX y principios del XX, donde se buscaba representar los triunfos militares de una forma más dramática. Es por esto que se pueden ver muchas alegorías que tienen que ver con lo que hizo Mitre a lo largo de toda su vida. Bueno, por otra parte, el monumento fue un proyecto que se llamó a concurso, en donde se presentaron diversos escultores con muchos modelos y muchas estéticas, pero en las que mayormente se recalcaba la escala colosal y estaba muy recargado de sobrerelieves. Yo voy a hablar de las alegorías. Bueno, como dijo mi compañera, están hechas de mármol de Carrara. En el centro de la alegoría se encuentra la alegoría de la Victoria, que está en la proa de una nave que parece avanzar y tiene como característica las alas desplegadas y sus manos entrelazadas. Del lado derecho de la alegoría de la Victoria, Más fuerte. Del lado derecho de la alegoría de la Victoria se encuentra el militar, que está representado por un atleta que tiene el escudo en su brazo izquierdo y representa la protección a la familia, que está también ahí al lado, que está representada por una mujer joven que tiene a un niño dormido en su regazo. Del otro lado se encuentra el valor civil, que está representado por otro atleta con un león en su costado que está ya vencido, y detrás se encuentra la angustia, que está representada por una madre joven. Del lado posterior se encuentra en el centro la historia, que está representada por una mujer que está sentada y tiene un libro en su mano. Y alrededor se encuentran el estudio, la vida y el trabajo, y la armonía y el pensamiento. Sobre el pedestal se encuentra el general Bartolomé Mitre, que está montado sobre su caballo, y del brazo derecho sostiene su sombrero y con el otro brazo parece estar saludando desde la distancia y desde lo más alto del parque. Luego, más abajo se encuentra grabado su nombre, y también dice que el monumento ha sido costeado por suscripción popular. Sí. Bueno, muy bien, muy buena investigación. La única observación que te hago, siempre pensando en el público que nos está observando, siempre hay que pensar que tenemos un auditorio, ¿no? Pero estuvo sobresaliente la exposición. Antiguamente los monumentos, le voy a explicar lo que es suscripción popular. Cuando un personaje era muy querido, la gente ponía plata para que se le haga un monumento. Ustedes quieren mucho a un compañero, ponen cada uno una plata, se le hace un monumento, ¿no es cierto? Ahora no es así. Ahora a un político se le ocurre homenajear a, no sé, Eva Perón, entonces
impuestos de Tesoro Nacional, todos pagamos y le hacemos la estatua al político que sea. Dije Eva Perón por decir que tiene muchos monumentos, pero en otra época la suscripción popular era que la gente voluntariamente ponía plata y en base a eso se hacía el monumento. Hubo un gran cambio en la Argentina, donde después tomó protagonismo el Estado, y es el Estado el que decide a quién se le hace un monumento o no. ¿Está claro? Bueno, yo voy a cerrar la clase acá porque es una mañana espectacular para que ustedes recorran la isla, para que recorran lo que quieran recorrer. Está el Museo de Bellas Artes muy cerca, entrada libre y gratuita, que hay muestras espectaculares. En particular hay una muestra de dibujos del Renacimiento de mi maestro, el profesor Ángel Navarro. No se lo pierdan porque son dibujos de 500 años de antigüedad y ya pronto abre el museo. Y después tienen las escalinatas, hay una calle, la única calle de Buenos Aires que es solo una escalera, descúbranla, hay mucho para descubrir. La intención de esta clase es que ustedes vean en el espacio público lo que estudiamos dentro del aula. Y creo que todos los grupos lo entendieron muy bien, lo entendieron perfectamente. Así que los felicito y les quiero brindar un aplauso. Gracias a los camarógrafos, fotógrafos y los que han hecho la producción detrás de cámara, a Diego Mordiglia, que es un graduado, y también acá familiar, amiga de la casa por las redes sociales, que ha asistido también a nuestro encuentro.